Va a haber 5 listas, como vos señalaste. Nosotros siempre nos hemos presentado en la elección por la seccional, con nuestra lista marrón, que es de la agrupación Víctor Choque. Este va a ser un desafío importante para nosotros, creo que vamos a tener muchas posibilidades para ganar. Bueno, nada, ¿por qué nos presentamos? Porque nosotros queremos o creemos en un modelo distinto de gremio, ¿no? Hablamos de 3 ejes que para nosotros son importantes, que es la independencia de los partidos, que esto no es solamente un eslogan, sino que la independencia de los partidos significa que hay que priorizar los intereses de los trabajadores por encima de los intereses que pueda haber a nivel de cualquier partido. Si los compañeros nuestros tienen sus decisiones partidarias, todos participan con sus distintas decisiones en ese nivel, pero el interés de los trabajadores tiene que ver con la defensa de sus derechos y tiene que ver con priorizar nuestras luchas independientemente no solo de los partidos, sino este segundo eje que para nosotros también es muy importante, que es la independencia de los gobiernos. Porque siendo nosotros trabajadores del Estado, la independencia de los gobiernos es muy importante, porque los gobiernos pasan y nosotros quedamos con el laburo. Y aparte también, porque son la patronal. Claro, y el otro eje es eso, la independencia de los patrones. Porque también, viste, yo cuando muchas veces converso con muchos compañeros, nosotros hemos dado luchas muy importantes, vos has sido testigo en el hospital, con conquistas muy importantes, y muchas veces hay como ciertas afinidades, porque los directores nuestros muchas veces son hasta ex compañeros de laburo, nos ha pasado, yo, bueno, trabajé toda la vida en salud y nos pasaba que por ahí un compañero que era nuestro de guardia pasaba a ser director y teníamos obviamente muchas cosas en común, pero nuestros intereses están por encima también de esos patrones. En ese momento a ellos les toca hacer una gestión y a nosotros tenemos que continuar con nuestro rol, con nuestra función, y también los patrones también pasan, pero los laburantes quedamos. En ese sentido, es priorizar fundamentalmente los intereses de los trabajadores en un contexto donde precisamente hay una gran pérdida de derechos y se han perdido derechos elementales que prácticamente eran conquistas de hace 90 años atrás, ¿no? De 20, de 30, ¿no? Por ejemplo, la jubilación, el aguinaldo, el trabajo estable, no es algo, digamos, es prácticamente una lucha que diríamos a la defensiva. ¿Qué estás pidiendo? ¿Que te paguen un aguinaldo? ¿Qué estás pidiendo? ¿Jubilarte? Sí, eso pasó en el 45, ¿no? Y han pasado gobiernos, ¿no?, que se dicen peronistas, ¿no es cierto?, que es una conquista, si se quiere, que logra el peronismo en aquel momento, y que sin embargo no pueden revertir esto, que tiene que ver con la precarización laboral. Esa es la lucha que hay que darle, y es una lucha que hay que darla a fondo, y que los gremios no la están dando, porque desde los 90 que se empezó a imponer, ¿no?, con el neoliberalismo, un modelo de trabajo que es precarizado, con tercerizaciones, con becados, hoy con vacunate, con modalidades que no se respetan, digamos, quiere decir que no ha habido las luchas con la intensidad necesaria como para revertir esto. Y tampoco, y esto vamos a achacárselo a los gobiernos que se creen progresistas, tampoco han hecho demasiado para revertir esto. Quique, hablaste de una cuestión que tiene que ver con el reclamo en la calle, básicamente, haciendo una síntesis tal vez, sí, el defender a los afiliados. ¿Esta conducción de ATE a nivel local considerás que no está en esa postura? ATE hace mucho, nosotros cuando empezamos a trabajar, digamos, a afiliarnos y creer en un modelo gremial, lo que veíamos es que ATE era un gremio que estaba en la calle, por ejemplo. Combativo. Combativo, digamos, ¿no? Si teníamos que optar, nosotros todos veníamos de algún nivel de militancia y de lucha, y bueno, tenés que optar en ese momento, hablo más de lo histórico si querés, veíamos que era un gremio que estaba en la calle, y yo creo que la calle se perdió, que hoy es un gremio que es con estas cosas fundamentales, ¿no? Te tendría que agregar los salarios, te tendría que agregar la democratización, te tendría que agregar los debates. Eso se ha perdido, digamos, ¿no? Si nosotros no tenemos asamblea donde los trabajadores discutan, mirá, vamos a reclamar esto. Esto, digo,
siempre yo creo que las luchas hay que darlas. Las luchas hay que darlas. Estos debates hay que darlos con los trabajadores. Hacer un debate con los trabajadores respecto de lo que se está reclamando es fundamental porque eso es la democracia de los trabajadores. Porque nosotros, ¿qué recibimos? Bueno, una negociación que se hace en paritaria y nos llegan los resultados. Y finalmente tenemos que aceptar esos resultados independientemente si estamos de acuerdo o no. Y eso es lo que está pasando. Las decisiones las toman los dirigentes sin consultar a los trabajadores y les comunican qué hicieron. Eso pasa en todos los niveles, porque esa negociación se da, por ejemplo, a nivel provincial o nacional, ¿no es cierto? Pero no se da en el ámbito de discusión de las bases, pero tampoco se da a nivel de seccional, digamos, ¿no? La seccional toma un montón de decisiones, ya hace muchos años, independientemente de que los trabajadores se enteren o no se enteren. Y no quiere decir ni que estén mal o que estén bien esas decisiones. Lo que yo digo es que nosotros no participamos de eso. Supongamos, se hace un predio, bueno, está muy bien. Ahora, se discutió con los compañeros qué se quiere hacer con ese predio, cuáles son las actividades que les gustaría a los trabajadores hacer, cuál va a ser la modalidad, se va a cobrar, no se va a cobrar, entran los afiliados, no los afiliados, qué pasa con Eso no se discute en ningún lado, independientemente de que esté bien o esté mal. Se hace un ámbito de atención de salud, se discute con los trabajadores qué se quiere hacer, qué se requiere cubrir, cuáles son los problemas de salud de los compañeros, que es muy necesario atender, no se discute. Se toman las decisiones como si fueran mágicas o como si hubiera un saber independientemente de las necesidades de los trabajadores. Y eso es lo que pasa, el gremio y los dirigentes están separados, están escindidos de los trabajadores. Y los trabajadores están acá y los dirigentes están acá. No hay ninguna conexión en función de esas necesidades. Y ahí hay varias cuestiones por las que se van escindiendo, ¿no? Primero porque las recorridas, por ejemplo, a los trabajadores para preguntarle cuáles son sus problemas, se dan en estos contextos y después desaparecen. Los delegados muchas veces no cumplen los roles que deberían cumplir en los ámbitos donde están, porque no están permanentemente consultando. Entonces vos cuando recorres, en nuestro caso, sí o sí se puede dar en esta circunstancia, porque es lo que podemos hacer. A veces los compañeros, la mayoría de nuestros compañeros trabaja, el 99%, te diría 100%. Entonces aprovechan porque por ahí te dan una licencia gremial, no siempre, para que puedas ir a hablar con compañeros. Y cuando llegas te enterás de un montón de cosas, de déficit, que algunos son muy simples, ¿viste? Herramientas de trabajo, guantes adecuados de trabajo. Me refiero, por ejemplo, a situaciones que hemos visto en algunas unidades sanitarias, que simplemente con reclamarlo, esos elementos estarían, ¿viste? Sin embargo, ese laburo no se hace. Y ese es un problema que hay que resolverlo, conectarse con los trabajadores, hacer asambleas. Las asambleas muchas veces son numerosas, nos ha pasado, a veces hay pocos compañeros, a veces hay temores. Hoy, con la precarización que hay, los compañeros que son becados, los que están en vacunate, tienen miedo de participar porque no tienen estabilidad laboral. Nos ha pasado incluso en estos días, nosotros estábamos trabajando, vos sabés, con el tema de poner en público, o sea, hacer visible el problema de los becados. ¿Por qué lo queremos hacer visible? Por esto que yo te decía, compañeros que a lo mejor tienen 40, 50 años y no saben si van a tener alguna vez una jubilación. Y no la van a tener porque no hacen aporte jubilatorio si no se los pasa planta. Te nombro becado como te podría nombrar cantidades de compañeros que están en situación de precarización con otras instancias. Te podría nombrar qué pasa con las cooperativas que los hacen cubrir lugares donde hace falta necesidad de trabajo, trabajadores, y que no los nombran, que podrían nombrarlos y no que estén en esa instancia, porque tampoco van a tener una jubilación, un aguinaldo. ¿Se entiende? Entonces, todas estas situaciones están postergadas, digamos, ¿no? Y creo que ahí hay que poner énfasis. Te nombraba esto de los becados, porque efectivamente al no tener estabilidad tienen temores para el reclamo. Ese temor implica que a veces no quieran participar, pero a veces no quieren participar porque se acercan otros y le dicen no te metas porque te van a echar, ¿viste? Y entonces, como están en esa duda, nos ha pasado hace muy poquito en el materno, nosotros fuimos a difundir, estamos haciendo una campaña de promoción, de difusión del problema de los becados. Inmediatamente fueron de otros lugares, digamos, no vamos a hacer nombre, aunque los tenemos, de que bueno, que no se metan porque los pueden despedir a los porque ustedes no, el que toma las decisiones acá son otros, digamos. No,
Las decisiones las tomamos los trabajadores. Si queremos denunciar que hay precarización laboral, la vamos a denunciar, la tenemos que hacer público, porque si no lo hacemos público es como que esto no ocurre, como que no está pasando, y esto está pasando, y la responsabilidad obviamente que es del gobierno, pero nuestra responsabilidad es ponerlo esto, que la población lo sepa, que la gente sepa cuál es la condición de trabajo, porque si bien se han avanzado en mejoras en algunas cuestiones, en esto hay un retroceso, ya te digo, de más de 90 años. Es vergonzoso lo que está pasando en ese caso. Y los gobiernos tienen que hacerse cargo, no solo de mejorar a veces algunas condiciones, que está perfecto hacerlo, pero de los trabajadores no se acuerdan. Quique, por último entonces, ¿qué lista encabezás? Bueno, nuestra lista va a ser la marrón. Nosotros vamos a nivel nacional y provincial, apoyamos a la multicolor, y acá a nivel local somos marrón. Así que va a venir Nación Multicolor, Provincia Multicolor, ahí tenemos compañeros de nuestra agrupación participando en esas listas, y a nivel moreno vamos con la lista marrón.